Son días estos en la Argentina en los que varios casos judiciales, policiales, de crímenes, se han convertido en el principal interés social. Por distintas razones, en las que no necesariamente vamos a profundizar, pero sí a tratar de pensar cómo se vinculan esos distintos casos y qué nos pasa a nosotros con el Poder Judicial y qué le pasa al Poder Judicial con la política y cómo todo, en algunos casos en particular, empieza a mezclarse hasta tal punto que uno ya no entiende muy bien de qué estamos hablando o qué es lo que se está reclamando. A ver, ayer fue noticia, por supuesto, y como durante todo el mes, la sentencia en Dolores a los rugbyers, el famoso juicio a los rugbyers o el juicio de Fernando. ¿Cómo se fue? Me interesa más que cuáles fueron las condenas y si correspondía cadena perpetua o 15 años y la verdad, cuestiones más de técnicas legales que no son en este momento nuestro principal interés, sino lo que nos está pasando a nosotros con eso, ¿no? Hay una nota que recomiendo, publicada hoy en el diario AR, de Victoria De Masi, que por cierto en la próxima semana nos va a visitar, va a venir a charlar porque estuvo todo el mes en Dolores cubriendo el caso de manera impecable. La nota se pregunta, en su título, ¿de justicia a venganza? Dice, Dolores, reflejo de un reclamo que por momentos pareció desbordar los límites de la ley. Los 8 agresores de Fernando Báez Sosa fueron condenados este lunes por el Tribunal Oral de esa ciudad. 5 de ellos recibieron la pena de prisión perpetua. Igual que en las redes sociales, Dolores vivió un crescendo. En los últimos días del juicio se respiró un aire más de revancha que de castigo acorde a la ley. Mientras los padres de la víctima pedían una condena justa, hubo quienes pidieron, entre aplausos, pena de muerte para los acusados. Y cuenta, algo que me parece, insisto, más allá de lo que ocurre con la justicia, ¿qué nos pasa a nosotros con la justicia? Que es que en la confitería La Ley, ubicada en la esquina de los tribunales de Dolores, sintonizaron el televisor en un noticiero de aire. La pantalla devolvía lo que pasaba dentro de la sala de audiencias, el veredicto contra los 8 acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa. Las mesas estaban ocupadas, había gente de pie que apretaba rosarios contra el pecho y curiosos con la cara pegado al vidrio. Todo era silencio hasta que el secretario del juzgado dijo condenados a la pena de prisión perpetua. Entonces sobrevinieron los aplausos, los abrazos, las palmadas en la espalda. Si no fuera porque a coro se gritó la palabra justicia, inmediatamente después, el fallo en ese bar se festejó como un gol de penal en la final de un mundial. Un paisaje futbolístico de equipo único, el de la camiseta con la cara estampada de la víctima. Alguien dentro de la confitería gritó, vayan preparando la vaselina. Esta es una crónica en el lugar de los hechos de Victoria, que va contando también, ella estuvo todo el mes allá, cómo fue en crecimiento un pedido ya muy distinto al de justicia, ¿no? Empezó a parecerse, sobre todo en los últimos días, a otra cosa. Los padres de Fernando se cuidaron al pedir que su hijo descanse en paz con una condena justa. Igual que en las redes sociales, el clima, sin embargo, iba transformándose. Cuenta Victoria que hubo por momentos un reclamo de venganza más que de una pena acorde a la ley. El 18 de enero, al cumplirse 3 años del asesinato de Báez Sosa, el anfiteatro de la ciudad estuvo colmado de personas que encendieron las linternas de sus celulares, rezaron el Padre Nuestro, se conmovieron con un video de fotos que repasaba la vida de Báez Sosa. Graciela, la mamá de la víctima, nosotros no queremos venganza, dice. Queremos que paguen lo que le hicieron a mi hijo. El mismo mensaje dio en cada entrevista ofrecida junto a su marido en Dolores, y sin embargo hubo gente que aplaudió cuando alguien entre el público gritó pena de muerte. Después vinculamos el caso de Báez Sosa con otro caso, también muy resonante durante enero, por distintas razones, que es el de el chiquito Lucio Dupuy, asesinado en La Pampa. Y ayer esos dos casos en un momento se unieron. Estaba el abuelo de Lucio abrazado a la mamá de Fernando. Entonces tenés el título, por ejemplo, en Clarín, el conmovedor abrazo entre la mamá de Fernando Báez Sosa y el abuelo de Lucio Dupuy antes del veredicto, que sea una condena ejemplar. En La Nación, el emotivo abrazo entre la mamá de Fernando Báez Sosa y el abuelo de Lucio Dupuy. Bueno, y está la imagen de los dos abrazados. Por supuesto, además de lo que ocurre en los medios de comunicación y de cómo, especialmente en el caso de Fernando, todos vimos lo que fue la televisión durante enero y antes también lo que fueron los portales, los medios, cómo por supuesto los medios de comunicación van alimentando y van hasta sobrealimentando una noticia, un clima de época, un espíritu, ¿no?, de algo que está pasando. También hay que empezar a ver qué ocurre detrás
de esos casos? ¿Quiénes están detrás de esos casos? ¿Qué motorizan? ¿Cuáles son los intereses que sobre el dolor de algunas personas se montan, ¿no? Y ahí se empieza a vincular este tipo de casos con intereses políticos, incluso hasta intereses personales. Burlando quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, digo, entre otros, ¿no? Pero más allá de él. Y vinculo entonces algo que venía pensando cuando fui a La Pampa. Estuve ahí conversando con gente que conoce el caso de cerca y viendo el clima en el lugar. El caso de Lucio, El caso ¿no? de Que Lucio. sucedió en La Pampa. Hubo una condena. Bueno, lo que se viene ahora es cuál es la pena, ¿no? Tras la condena a la mamá y a su pareja, a su novia, en una semana lo que sabremos es una semana, el 13. Bueno, se va a conocer la pena que les toca a Magdalena Espósito Valenti, la mamá de este niño de 5 años, y a Abigail Páez, ambas condenadas ya por el asesinato de Lucio en La Pampa. Recién entonces van a poder apelar. De todos modos, como el delito es homicidio con agravantes, por ser mamá y por un montón de cuestiones, les va a tocar la pena máxima de prisión perpetua. Muy probablemente esa sea la condena que se va a conocer entonces el 13 de febrero. Fueron declaradas culpables el 2 de febrero en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, por un tribunal que consideró que lo asesinaron a golpes al niño de 5 años en noviembre de 2021. Y luego, ¿cómo esto impacta en la política? Quiero ir conectando todo, ¿no? Para, insisto, pensar la relación de la sociedad con el Poder Judicial, con los medios y con la política, más allá de estos casos en particular. ¿Qué ocurrió? Primero, la oposición en La Pampa, encabezada en este caso por hoy un diputado nacional del PRO, Martín Maqueira, que es candidato a gobernador, empezó con el pedido de juicio político a la jueza. Habrán visto en los medios nacionales muchísima información sobre la jueza del caso de Lucio Dupuy. Bueno, una vez que la oposición avanzó con ese pedido de juicio político, que todavía no está formalizado, el jury a la jueza todavía no es una realidad, pero bueno, es algo que probablemente ocurra, luego se monta el oficialismo. ¿Por qué? Y porque estás en un año electoral. Si la oposición se monta sobre un caso de impacto social profundo, tratando de sacar su provecho político, y medio el oficialismo dijo, che, no nos podemos quedar atrás, no podemos no hacer nada. Bueno, entonces el oficialismo también presenta el pedido de juicio político con la jueza. Y la han denominado en los medios de comunicación, incluso alguno de los que presentó el pedido de juicio político, pero especialmente la familia paterna de Lucio, el abuelo, algo así como la tercera asesina del chiquito, ¿no? Claro, es un montón. Bueno, ¿qué ocurre? Si vos ves el relato a nivel nacional, en los medios nacionales, es responsabilidad de la jueza haberle otorgado la tenencia a la mamá que luego mató al niño, en detrimento del padre que quería la tenencia y que pobre no se la dieron porque la justicia no sé qué. O de la familia paterna, si vos lees, insisto, lo que dicen públicamente, la familia paterna, no les dieron la tenencia a pesar de que reiteradas veces fueron, lo pidieron y la justicia no los escuchó y demás. Les juro que me tomé el trabajo de leer los expedientes, lo que hay acceso allá, y de consultar fuentes muy cercanas al caso. Y el pibe estaba en manos, bajo tutela, de una tía de Lucio, de Leticia Hidalgo, con un acuerdo homologado judicialmente. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque la madre, que luego es la asesina, junto con su novia, se fueron de La Pampa, viajaron un tiempo y no se lo querían llevar al niño, no lo querían tener. ¿Qué pasa con el padre? El padre tenía una nueva familia, está viviendo en Luján, no quería saber nada con el chico porque, según argumentaba en ese momento, económicamente no podía hacerse cargo de Lucio. Entonces se hace cargo una tía, que junto con su pareja, con su marido, son los únicos que en algún momento demostraron algún interés por el chiquito y por hacerse cargo de lo que a él le pasaba. ¿Qué ocurre? Bueno, luego la madre empieza a pedir la tenencia y eso además implica un traslado del pibe de General Pico a la ciudad de Santa Rosa, y por el cual justamente la madre Espósito Valenti se llevó a Lucio a vivir a Santa Rosa. En ese contexto, nadie de la familia Dupuy, parientes, vecinos, amigos, etc., no consta en ningún expediente que hayan realizado alguna denuncia penal, ni ante una comisaría, ni ante un juzgado civil, que haya podido alertar de los padecimientos o de las torturas
a las que era sometido el niño. Se desconoce, esto sí, por lo menos en el expediente, si hicieron denuncias ante, no sé, la policía de General Pico. Bueno, no está en el expediente judicial sobre el que la jueza falla, ¿no? Que ni siquiera es un fallo, es un acuerdo. Ahora les voy a contar. El abuelo, Ramón Dupuy, que era el que ayer estaba abrazado con la mamá de Fernando, nunca habló con la jueza. La jueza es Ana Clara Pérez Ballester, ni tampoco solicitó hablar con ella, no se conocen personalmente. Contrario a lo que dice, y yo supongo que lo habrán visto al abuelo de Lucio, porque salió en prácticamente todos los canales de televisión, medios de comunicación y demás. Por lo tanto, es falso, según el expediente, que Ramón Dupuy le haya solicitado a la jueza, en reiteradas ocasiones, que no le quitara la tenencia de su nieto. Primero, porque no la tenía, y segundo, porque nunca la pidió. O sea, no consta en ningún lado que haya habido un pedido de tenencia como si estamos leyendo en muchas coberturas periodísticas. No solo eso, no consta tampoco que haya advertido en algún momento de algún tipo de maltrato. De algún peligro, tanto moral como físico, al que evidentemente era sometido Lucio, porque lo que terminó querés asesinado. decir es que la jueza no tenía ninguna herramienta, ningún elemento para no darle la tenencia a la madre. Básicamente, porque obviamente, sí, si hay una disputa entre una tía y una madre, si no tenés ningún elemento, se supone que la justicia, el Poder Judicial, va a inclinarse por darle la tenencia a la madre. En definitiva, lo que... Y por eso estoy desarrollando el tema para pensar luego qué nos pasa con esto, ¿no? Ante el juzgado de familia número 1 de General Pico, que está a cargo de la jueza Ana Clara Pérez Ballester, nunca llegaron cuestiones vinculadas a maltratos con el niño, ni tampoco hubo controversias vinculadas a la tenencia de Lucio. Ni cuando la madre se lo dejó a la tía inicialmente para irse de viaje y no sé qué, ni después cuando la madre se lo lleva a Santa Rosa. Entonces, lo que hace la jueza es homologar un acuerdo, un común acuerdo entre la tía que tenía la tenencia y la madre que quería de vuelta. Encima no hubo disputa. No hubo disputa. Se pusieron de acuerdo y listo. Van al juzgado, presentan un común acuerdo y la jueza lo homologa. Simplemente eso. Ahora, claro, luego, en noviembre de 2021, Lucio es asesinado. Con los detalles que no voy a mencionar porque ya todos los habrán visto y los que no lo vieron es porque no quisieron y realmente es un caso que cuesta mucho seguir y leer porque es aterrador lo que hicieron con ese chico. Ahora, esto me lleva a preguntar también, en este caso, lo que pasa con la jueza, habiendo ya muy probable, se confirma en los próximos días, una muy probable condena a cadena perpetua para la madre y su novia, ¿por qué también ahora como que no alcanza y se va por la jueza? Me pregunto también, en el caso de Fernando, ¿por qué no alcanza con la cadena perpetua? Que insisto, técnicamente hay opiniones, todos estaban esperando la cadena perpetua, 5 perpetuas, 3 a 15 años. Sabrán los que saben de esto si está bien, si está mal, si corresponde o no. Ahora, no alcanza la cadena perpetua, se va por pena de muerte. Según se gritaba en las calles, en los bares, incluso en la televisión. Incluso diputados de la Nación. Cárcel Ovala tuiteando ayer. Entonces, ¿qué nos pasa? Sabemos que el sistema judicial funciona mal, que llega tarde si es que llega, que en los casos de femicidios siempre llega tarde. Y ahí, sobre el caso de Lucio, además, se montó toda una ola antifeminista. ¿Vieron? Las mujeres también matan. Y ustedes no se hacen cargo. ¿Dónde están las feministas ahora? Bueno, todo ese tipo de cosas surgieron de personajes muy reconocidos de la política o del fútbol, como fue el caso del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, entre otros, ¿no? ¿Dónde están las feministas que no se hacen cargo de esto? Incluso acusando a la jueza de ser parte del colectivo verde feminista radicalizado. O sea, había un antifeminismo en esto de ¿por qué hablan del caso de Fernando y no hablan del caso de Lucio? Cosas que ocurrieron durante todo enero. Esto pasó, simplemente lo estoy poniendo en perspectiva. Pero si la justicia cuando no llega genera lo que nos genera. Si cuando llega no alcanza, o cuando llega y llega de manera injusta, es cierto que está en crisis, que es un poder judicial en crisis. Ahora, ¿qué queremos nosotros también del poder judicial, del concepto de justicia? ¿Qué tipo de justicia, queremos si nunca alcanza ni, por ejemplo, cuando hay perpetua para los asesinos? No tengo respuestas. Simplemente al vincular estos casos y al observar qué hubo detrás de uno, qué hubo detrás de otro, cuáles son los intereses, cómo sobre eso se monta la política, cómo el dolor es una herramienta política muy fuerte,
cómo la muerte también, históricamente, y especialmente en algunos sectores de la política, es un insumo para crecer electoralmente. Digo, ¿qué nos pasa a nosotros con esos casos que generan así una conmoción social y que, sin embargo, incluso cuando creemos que hay justicia, tampoco alcanza? Es simplemente una pregunta y unas reflexiones que quedan abiertas a que ustedes participen, a que opinen, a que lo sigamos charlando, porque da para rato y porque, insisto, va más allá de estos casos puntuales. Y porque habla mucho también de qué nos está pasando a nosotros entre nosotros, de cómo están, de esos climas de épocas, de esos siempre pasiones tristes que andan, esas pasiones tristes que andan circulando en la sociedad. Hay un libro al respecto de François Dubet, un francés del que siempre hablo, en esta época de pasiones tristes. ¿Qué nos pasa a nosotros con esos pedidos cargados de justicia, pero también de un poquito más a veces, ¿no? Bueno, me queda la pregunta así abierta, no quiero extenderme mucho más, simplemente invitar a algún tipo de reflexión si quieren o a preguntarles a ustedes lo que quieran decir. No, me parece que esta es la parte interesante que nos toca, que en la realidad es un proceso de reflexión, análisis que hubiese tenido que darse mucho antes, pero que tal vez algunos aprovechen ahora la oportunidad del veredicto, de la sentencia, de dejar atrás un poco los spotlight como para pensar. Me parece que está bien ponerlo en el tapete. Sobre el caso de Lucio, la verdad que desconozco absolutamente todo, por lo cual me estoy enterando a través de tu informe, digamos, de lo que pudiste investigar, de que la jueza no tenía... A mí me llegó lo que le llega al ciudadano común, porque no le puse ahí ningún empeño periodístico, digamos. Lo que, por cierto, llega a los medios nacionales. Esto en La Pampa está clarísimo, esto que estoy contando. Claro. Yo sí estoy viendo como distintos temas en lo que acabas de abordar, que tal vez convergen todos en una misma situación, pero por un lado es el poder judicial deslegitimado, sí, claro, por razones obvias y comprobadísimas, y al mismo tiempo que estamos hablando todo esto, también se está motorizando un juicio político contra jueces de la Corte Suprema, porque justamente hay un poder judicial que no es justo. Un sistema que está complicado. Está complicado, entonces en tu relato de lo que le pasó, le está sucediendo a la jueza, también veo que hay ese condimento extra, ¿no?, que es muy propio del poder judicial, y la distancia enorme que se fue agrandando en los últimos años entre la ciudadanía y aquellos que conforman el Poder Judicial. Y después hay otros actores y otros condimentos que veo en eso que decís, por ejemplo, del feminismo, como efectivamente hay medios que se nutrieron, se alimentaron de esos casos judiciales para hacer audiencia, como hay dirigentes políticos que van capitalizando con un discurso punitivista que elude los debates muy importantes que se debe la sociedad para apostar, digamos, al electorado, al voto, a ganar votos. El feminismo, que obviamente ahí hubo como una oportunidad de esa gente que viene acumulando un resentimiento por esto que los feminismos están logrando, que es un poco más de igualdad, y que vieron en el caso de Lucio claramente una oportunidad. Sin duda. Lo hicieron durante todo el mes. Como si el feminismo realmente estuviera peleando para proteger a homicidas, como si ese fuese el propósito. Entonces veo como mi comentario sobre esto que acabo de escuchar y lo que estás proponiendo es, no tengo una conclusión, sí tengo y comparto, creo entender tu inquietud y comparto esa inquietud de que es complejo, hay muchos parámetros, muchos condimentos que tenemos que ir procesando, no nos podemos quedar en pena de muerte, justicia es pena de muerte, cárcel o bala. Yo creo que efectivamente nos debemos nosotros, y no esperar tampoco que otros lo hagan por nosotros, nos debemos esos debates como estamos tratando ahora, o estás invitándonos a hacerlo ahora. Para tratar de pensar un poco, lo vamos a seguir. Es más, la semana que viene Victoria, además, y que estuvo durante todo el mes cubriendo y que escribió esto que yo les contaba al comienzo, porque me parece interesante también alguien que estuvo ahí. Y que fue de las pocas, hay que decir, hubo algunos, pero muy pocos periodistas que decidieron tener como una mirada un poquito más crítica, no del caso de Fernando, no del hecho de que Fernando sea la víctima y que haya un grupo de Rubier que lo asesinó, sino en lo que se iba montando en torno a ese caso judicial. Absolutamente. Bueno, están invitados ustedes también, amigos, a opinar, a participar. 11 25 80 93 60. También en el chat de YouTube veo que han aparecido un montón de mensajes. Simplemente plantearnos preguntas, algunas dudas y mantener también el rumbo de la curiosidad sobre lo que ocurre. Un país
unido por la radio.